Segundo Congreso Internacional de Educación Abra Palabra. Tema central: educación, emprendimiento y desarrollo humano. Empresarial. Quiero que miremos cómo la definimos. La inteligencia que explica el impulso que da vida a la civilización humana. En eso estoy totalmente de acuerdo con el doctor Varela, que Cristóbal Colón fue un empresario, Napoleón Bonaparte fue un empresario, Genghis Khan fue un empresario, Abraham fue un empresario que inventó el Dios único. Todos, hasta las religiones, necesitan del emprendimiento o del espíritu empresarial para lograr su existencia. Ojo, todos esos esfuerzos humanos que han hecho posible la civilización humana tiene que haber incorporado la inteligencia empresarial, la inteligencia que explica el impulso que da vida a la civilización humana. Entonces, en eso estamos totalmente de acuerdo. ¡Hey, you! Bien. De acuerdo a las investigaciones, el 96% de las empresas que se fundan desaparecen en el transcurso de 5 años. Hay estadísticas más optimistas, lo sé, traigo la más dura, porque muchas de estas estadísticas se toman por los 2 primeros años. Los 2 primeros años desaparecen el 80% de las empresas. Ustedes saben que también esto es aproximado. En los 2 primeros años, pero en los 3 años subsiguientes, aproximadamente, desaparece el 80% de las 20 que quedan vivas. ¿Qué quiere decir eso? Que no quedan sino 4 empresas de cada 100 que se empieza. Y esto es muy importante, porque si ustedes fueran a hacer empresa, o como ustedes se enseñan a hacer empresas, el 96% de sus esfuerzos va a ser un fracaso. Es doloroso. Pero todo aquel que empieza una empresa tiene el 96% de ser un fracasado. De antemano, las estadísticas y la realidad lo indican. Por lo tanto, uno debe preocuparse por cómo es que yo cambio este porcentaje y sobre todo pensar por qué, que es lo que trato de explicar en esta conferencia. Ahora ya no vivo aquí, vivo en Estados Unidos y allá he fundado empresas y otras cosas. Bien, descubrimos en nuestra investigación lo que ya les he dicho, pero lo más interesante de esta investigación, ojo a esto, era que dentro de las empresas fracasadas habían administradores de empresa, economistas, ingenieros industriales, mercadotecnistas, donde demostré que el conocimiento económico, administrativo, contable no sirve para fundar empresas, o que no es suficiente como mínimo. Esos conocimientos no son suficientes. Muchos dicen, voy a estudiar administración de empresas para ser empresario, por favor. Se están haciendo un daño. Es más, lo que voy a decir es dramático. He llegado a comprender que la administración de empresas y la gerencia y lo que se enseña en los MBA son contrarios a la empresarialidad. O sea, inhiben la inteligencia empresarial. Tengo todas pruebas en ese aspecto, pero no es el escenario para hablar de ello. Pero sí es muy importante que sepamos que yo con estudiar administración de empresas o estudiar gerencia, yo no me hago empresario. Lo contrario, es muy posible que esté inhibiendo la inteligencia empresarial. ¿Y qué se está enseñando como empresarialidad? Pues yo me permito generalizar, porque yo no sé lo que están haciendo en cada una de las universidades, pero me baso y fundamento en lo poco que he podido experimentar. Depende de quien lo enseñe. Si usted es administrador, enseña simplemente el proceso administrativo, que hay que hacer un plan, que hay que organizar,
que hay que ejecutar y que hay que controlar. Eso no es empresarialidad. No es empresarialidad. Y si usted sabe de gerencia, entonces enseña algunas cosas de gerencia, como tal vez hasta manejo del tiempo y cosas de esta naturaleza. Pero si usted enseña mercadeo, entonces da un plan de mercadeo que el marketing mix, que precio, plaza, etcétera. O si usted de pronto sabe de producción, si es ingeniero industrial, le enseñes que producir a la persona. O usted simplemente, si es experto en dirección y evaluación de proyectos, que es un proyecto. Eso no es empresarialidad. Eso no es empresarialidad. Continuemos. La universidad o la academia, con todo respeto, con todo el respeto que merece esto que voy a decir, no ha diferenciado ni distinguido estas disciplinas de la empresarialidad. Explico. A nosotros nos llevan, yo soy administrador de empresas, a nosotros nos llevan a una facultad, a las facultades de economía, a la facultad de administración de empresas, y nos enseñan todo esto en un mismo paquete. Nos meten todo en un paquete, pero no hay una diferenciación clara del objeto de lo que es el administrador de empresas, del objeto de estudio y por lo tanto del objeto de investigación. Entonces, el administrador de empresas, el gerente, el comerciante, el inversionista, señores, cada uno de estos son profesiones diferentes, tienen objeto diferente y por lo tanto competencias diferentes. Al tener competencias diferentes, su enseñanza debería ser diferente, pero desafortunadamente no lo es. En muchas personas, o he visto en muchos programas de empresarialidad, le enseñan a uno un poquito de mercadeo primero, porque usted tiene que saber el producto, lo que necesita el mercado, un poquito de administración, un poquito de producción, un poquito de contabilidad, un poquito de cuestiones de carácter legal y cosas por el estilo. Señores, eso no es empresarialidad, de acuerdo a mi humilde opinión. Entonces, lo primer esfuerzo es conceptual, ¿Qué es la empresarialidad? ¿Qué es la administración? ¿Qué es la gerencia? Para saber cuál va a ser el objeto de investigación y por lo tanto su contenido y por lo tanto las competencias pertinentes. Sigamos, por favor. Sigamos, por favor. Aquí está un cuadrito que en principio les voy a decir lo siguiente, un poquito complicado, porque en solo ello me gastaría la hora y media que tengo, perdón, la hora y cuarto que tengo de tiempo, pero es esto. Pero voy a aprovechar esto. Miren, yo tengo aquí una exposición muy bien estructurada, que de pronto les puede parecer a ustedes que es muy complicada. No es nada complicado, no es nada complicado. Lo que pasa es que uno, para explicar una cosa, tal vez necesita muchas las palabras a veces que de lo que se requiere para hacerlas. Entonces, todo esto que voy a hablar hoy es lo que es la inteligencia empresarial, que se ve que hay mucha información, pero realmente voy a decirles algo. Ser empresario no es sino tener una idea y hacerla. No más. Yo podría terminar esta charla diciéndoles, miren, quieren que sus alumnos sean empresarios, díganle que tenga cualquier idea, y luego háganla. Usted no necesita ir a ninguna parte a estudiar nada. ¿Sabe por qué? Porque el cerebro, del cual no me he especializado, sino que he estudiado un poquito, es simplemente un servomecanismo que sirve para dos cosas. Para poder lograr objetivos y para resolver problemas. Ojo, ¿para qué nos sirve esto que tenemos aquí dentro? Para alcanzar objetivos que nos propongamos y para resolver problemas. ¿Cuál es el problema y la dificultad?
que normalmente no tenemos objetivos, o los objetivos son de aquellos implícitos que tiene nuestra condición social y los alcanzamos. ¿Yo qué quiero ser? Como diría el doctor Varela, empleado, un empleíto, allá me lleva mi cerebro, porque ese es mi objeto. Y las dificultades que tengo para eso, pues de pronto conseguirme la plata para la universidad y ya, resolví mi problema existencial. Y luego simplemente me pensioné. Para eso es que en la inmensa, el inmenso porcentaje de la gente usa su cerebro. Nosotros no usamos el cerebrito, sino para conseguir un empleo, estudiar, conseguir un empleo y pensionarnos y morirnos. Pero el cerebro, señores, es un servomecanismo que nos sirve para lograr los objetivos. ¿Cuál es el secreto? Es necesario tener objetivos de grandeza. Es necesario tener objetivos de historicidad. Es necesario tener objetivos ambiciosos de riqueza. O simplemente de dejar una huella. O simplemente objetivos de ayudar al prójimo. O simplemente objetivos de arreglar este país. Entonces, cualquier objetivo que se forje el ser humano, el cerebro lo logra. Lo logra. Y si hubiesen dificultades en su logro, el mismo cerebro le resuelve todo por nuestra capacidad creadora. Esto es un pequeño paréntesis que hice para que no se me asusten con estos cuadros. Bien, la empresarialidad. El objeto de la empresarialidad, ¿qué es? Primero debe tener un objeto de estudio, una definición, un ámbito, una inteligencia que la nutre y unas competencias. Obviamente que yo lo voy a decir muy rápidamente. El emprendimiento humano en todas las connotaciones, una inteligencia que se materializa en la capacidad de transformar la realidad movida por una visión y una necesidad de trascendencia. Sin embargo, tengo otras definiciones mucho más importantes, estas todavía son muy académicas. El ámbito es la sociedad humana, la inteligencia empresarial, la administración. ¿Cuál es el objeto de estudio? El ciclo administrativo en las organizaciones. Una ciencia social que estudia el proceso de planificar, organizar, dirigir y controlar los recursos para lograr las metas de la organización. ¿Cuál es el ámbito? La organización. Inteligencia lógico-matemática, inteligencia técnica y al otro lado estarían las competencias. Esto se les va a entregar a ustedes, así es que, por favor, no es necesario, a ustedes se les va a entregar en las memorias esta presentación, ¿sí? Entonces no se preocupen, pues tomar notas al margen, porque se pueden perder otras cosas, mientras anotan pueden perder otras cosas. La alta gerencia, otra cosa que casi siempre ocurre en las facultades de administración y de gerencia, es que se habla de la gerencia como si la gerencia fuera una sola, y la gerencia mínimo tiene dos niveles, la alta gerencia y la gerencia media funcional. La alta gerencia, ¿qué hacemos? Debemos de tener un pensamiento estratégico, definir los grandes destinos de mi empresa y tomar decisiones. ¿Qué hace la gerencia media, ya sea la administrativa, la de mercadeo, la de producción, lo que sea? Convertir cada decisión de la alta gerencia en procesos y en tareas concretas. ¿Sí me explico? Entonces hay dos gerencias. Ahora bien, sí es muy importante. No, mejor no. Bueno, es esto, porque uno de los grandes problemas que tenemos los empresarios es que nos asusta la empresarialidad porque decimos, uy, yo cuando aprendo gerencia, uy, yo cuando aprendo administración. Olvidémonos de eso. La gerencia es lo más simple que hay en la vida. Miren, en esta misma investigación, doctor Varela, yo me hallé con este otro descubrimiento, que la mayoría de los gerentes de nuestro país no tienen títulos ni en economía, ni en administración, ni en gerencia. Son médicos, son abogados, son ingenieros como usted, son de todas las profesiones y muchos, una inmensa mayoría, sin ningún título. Entonces uno dice, yo descubrí eso, entre otras cosas, fue por pura casualidad. Entonces me di cuenta que la gerencia es una cuestión de liderazgo y de
personalidad gerencial, como yo la llamo, y es muy simple, muy sencilla, pero eso simplemente me lo resuelve mi capacidad creativa para resolver problemas, que eso, entre otras cosas, eso es lo que hace un gerente. ¿Qué hace un gerente? Resolver problemas. ¿Qué hacemos los empresarios? Resolver problemas. ¿Qué tenemos para resolver problemas? No un MBA en ninguna universidad del mundo, sino aquí yo lo tengo absolutamente todo. Bueno, sigamos. Miren, esta imagen nos refleja hasta de una manera bella y dramática lo que es la empresarialidad. Ellos no estudiaron administración, ni economía, ni marketing. ¿Saben quiénes son, no? Bill Gates y Steve Jobs. Ellos tenían ¿qué? Inteligencia empresarial. ¿Qué es la inteligencia empresarial? Yo podría decir, es la manera de pensar, sentir. Ahí falta una palabra. ¿Sabe cuál es? Ojo a esta palabra. Es la manera de pensar, sentir, creer. Ojo, porque normalmente lo que nosotros realizamos en la vida es aquello que creemos. Si cree, ahí hace falta, sí, es la manera de creer. Entonces es la manera de pensar, sentir, creer, crear y actuar del empresario. Todo verdadero empresario es un hacedor de imposibles. Ojo, engendra nuevos mundos, origina nuevas realidades. De sus manos y su mente surge el milagro de la creación. Ojo a esto, de su mente y de sus manos surge el milagro de la creación. Sigamos. Profundizando en la investigación, se descubrió que las personas que crean estas empresas exitosas tienen una forma particular de interpretar el mundo, de relacionarse con las personas y las circunstancias, lo mismo que una forma de pensar y actuar muy especial. A todas estas características se les llamó inteligencia empresarial. Sigamos. Ahora bien, ¿cómo llegué a este concepto? Es interesante, cuando uno hace una investigación, a veces, no siempre, empieza uno con una investigación descriptiva. ¿Qué quiere decir una investigación descriptiva? Una investigación descriptiva simplemente describe el fenómeno. Yo lo defino, describo, mire, esto pasa, es esto es lo que ocurre. Y después de que yo hago esa primera investigación descriptiva, me tengo que preguntar, bueno, esto ocurre, pero ¿por qué? Entonces ya es la investigación que me dice las causas y los porqués. Entonces lo primero, al hacerlo y definir al empresario, me encuentro con las siguientes definiciones. O a eso, uno ve los empresarios, ahí están los empresarios. Y sigamos, por favor. ¿Estoy muy agitado? Ah, gracias. ¿Para la mía? Bien. Entonces, ojo a lo siguiente, ¿por qué a veces a la academia le cuesta tanto trabajo definir la empresarialidad? La definimos como yo por esto. Mire la definición, cuando yo me topo con el empresario y comienzo a definirlo, para mí el verdadero empresario es quien crea riqueza y cosas de la nada. Ojo, esta definición, para mí, la definición es la que verdaderamente define a un empresario. Miren, el verdadero empresario es quien crea riquezas y cosas de la nada. No sé, ayer hablábamos de un libro acá que se llama A Puro Pulso. Creo que son 12 empresarios colombianos. ¿Qué tenía cuando empezó el señor Toro, el de Almacenes Éxito, en Medellín? Nada. ¿Qué tenía el señor de la Panamericana? Señor, nada. ¿Qué tenía Bill Gates? Nada. ¿Qué tenía Álvaro Sánchez, que soy yo, para hacer una universidad que tuvo más de 20.000 estudiantes en Colombia? Empecé me ganaba un sueldito de 300 pesos, era mi salario en esa época.
¿Cuánto tenía yo? Casi nada, 300 pesos. ¿No? E hice una monstruosidad de universidad. Y entre otras cosas, ya dije cuál era el lema, ¿no, doctor? Yo estoy formando empresarios desde 1980. No es que sea muy viejo, era que yo empecé a los 10 años. Y líderes, yo decía, líderes, empresarios y profesionales. El verdadero empresario es quien crea riquezas y cosas de la nada. Cuando uno ya tiene este concepto de empresario, ya sabe que lo que uno va a enseñar es diferente. Debe de haber las formas de que alguien se atreva a hacer el imposible de la nada. Es quien acostumbra a hacer el imposible, es quien ve posibilidades en donde los demás ven dificultades. Los definimos, por lo tanto, como un hacedor de imposibles. Es quien hace que ocurran las cosas, ojo, es quien hace que ocurran las cosas o capacidad de lograr que las cosas sucedan. Posee la genuina magia de la creencia, la convicción de poder llevar a cabo todo cuando emprendan. Eso es algo extraño. Yo que soy empresario e hice cosas extraordinarias, yo trataba de explicar esto, como la creencia y convicción de poder llevar a cabo todo cuanto emprendan. ¿Sabe cómo es el proceso? Uno tiene una idea, un objetivo, y al instante de generar el objetivo, uno ya sabe los pasos casi exactos que me pueden llevar a él. ¿Cómo sucede eso? Casi por milagro. Y es precisamente la capacidad que no usamos del cerebro. Lo podemos hacer todos, todos podemos hacerlo. Y es la razón de ser de mi seminario. Posee la genuina, son visionarios que pueden ver el futuro. Ojo, tienen inteligencia predictiva. No solamente ven el futuro, sino que creamos futuro. ¿Sí? Uno ve futuro, pero también uno crea desde ya futuro. Somos hacedores de futuro. Somos hacedores de realidad. Sigamos. Entonces, sigamos, por favor. Otra definición, el empresario es el factor más, ojo esto, doctores, el empresario es el factor más importante en la economía de un país. Los otros factores de la producción son inertes. La materia prima, el conocimiento, la maquinaria, la fuerza de trabajo, el mismo capital, todos ellos cobran vida, sentido y significado con la acción del empresario. Yo fui marxista cuando estaba muchacho. Así como dice el doctor, hace 20 años. Sí, fue el siglo pasado, como en 1990. Porque los marxistas decíamos que la fuerza de trabajo es la que crea la plusvalía, ¿no? Pero señores, yo llegué a la conclusión de que los que creamos la dicha plusvalía, porque le creamos valía al mismo trabajo, somos los empresarios. Esto puede para la persona de izquierda, puede parecer una herejía lo que yo estoy diciendo. No, señores, los empresarios somos los que acogemos las cosas, los diferentes factores y los ponemos a trabajar y le damos sentido y significado. La acción del empresario. El empresario es el moderno taumaturgo que produce el milagro de la creación. Todas las empresas, todos los productos son fruto de la acción creativa empresarial. Todo lo que veis, toda la riqueza de las naciones es fruto mágico de las manos del empresario. Por eso lo definimos con un hacedor de imposibles. Otro, please. Ojo, rechazo estas definiciones de empresario. Ojo a esto. No solo la academia, sino la persona misma rechaza tales definiciones porque le parecen mágicas o desbordan la razón y la lógica. Pero ahí están las estadísticas. Millones de empresarios empezaron de la nada. Si notan eso, nosotros por un lado nos resistimos a creer que una persona pueda crear algo de la nada. Pero vemos la estadística y vemos que todos los empresarios, mira lo que dice Kim Boo-chun. Kim Boo-chun fue el creador de la Daewoo, de los carros Daewoo, ¿sí? Dice él en un librito que se llama El mundo es tuyo, pero tienes que ganártelo. Empecé con $10,000 y hoy, después de 10 años, ojo, en el tiempo en que él hizo su fortuna, 10 años no más. Hoy
después de 10 años, tengo una inmensa fábrica que exporta a todo el mundo automóviles. Tengo un astillero donde produzco cantidad de barcos todos los meses. Tengo la fábrica de vestidos más grandes del mundo y el centro comercial Daewoo en Corea del Sur, ¿sí? En Corea del Sur, el centro Daewoo que me pertenece. Señores, ese milagro coreano que hablaba el doctor Varela fue fruto de personas como Kim Bu-chun, el creador de la Daewoo. También empezó sin nada y a los 10 años tenía una fortuna de tal magnitud que a nosotros se nos escapa. Y yo diría, ¿por qué ustedes no la tienen? Porque nunca nos hemos forjado el objetivo de tenerla. Punto, no es por más, no es por más. Cualquier objetivo que usted tenga lo puede lograr, lo puede alcanzar. Sigamos. Mire, y una vez como que uno se resiste, ¿no? Y le dicen, mire, estos empresarios empezaron de la nada, pero miremos todo, nosotros lo que llamamos ahora tecnología. Todos esos aviones, los rascacielos, los cohetes que han ido a la luna, los computadores, todos, ¿quién lo ha producido? El ser humano, a través de su capacidad, a través de su cerebro, que es un, repito, es un servomecanismo que logra resolver problemas y lograr objetivos. Sigamos. Ojo a esto. Después de contemplar eso, uno ve que hay una fuerza creativa en la naturaleza del ser humano. Hemos creado un universo tecnológico que nos rodea más allá del universo natural. Artificiales las llamaban los antiguos. Anteriormente, ustedes saben, es que es increíble lo que le ha pasado al ser humano. Para cualquier lado que usted mire, ve cosas que no son naturales. Nosotros tal vez no producimos. Ahora, yo ya tengo la duda de que no produzcamos materia. Doctor, tengo hasta la duda de que si no estamos produciendo también la materia, o por lo menos una organización nueva en la materia. Pero todo lo que nosotros vemos ha sido creación del hombre. ¿Qué ha hecho? Anteriormente los antiguos las llamaban naturalia, a lo que era natural, ¿no? Y artificialia, a lo que transformaba el ser humano. El árbol lo transforma en mesa, en muebles. Sí, eso es artificial. Hoy lo llamamos simplemente tecnología. Hoy lo llamamos tecnología. Ahora bien, toda esa tecnología que nos rodea, porque entre otras cosas ya destruimos la naturaleza, hemos convertido un universo fantástico, fabuloso. Eso ha sido creación de esa fuerza, ese poder que es razón. Ojo a esta definición que me gusta. Esa fuerza, ese poder que es razón y espíritu, que es inteligencia y poder. Esa fuerza, esa inteligencia y poder que influye en las personas. Ojo, por favor, escúcheme esto que parece magia, que no lo es. Yo soy científico, soy académico. Lo que pasa es que voy un pasito más allá de la ciencia actual y veo que esa fuerza existe porque yo mismo la he usado. Esa fuerza, ese poder que... pero también sabe que lamentablemente he dejado de usarla. Cuando se apereza el espíritu, cuando se acomoda la mente y el espíritu, deja uno de producir el milagro. Continúa esa fuerza, ese poder que es razón y espíritu, que es inteligencia y poder, esa fuerza, esa inteligencia y ese poder que influye en las personas y en las circunstancias, que crea cosas y universos materiales, es la inteligencia empresarial. Sigamos. Está bien, yo recuerdo que en 1980, doctor, yo empecé a ser empresarios. Yo llamaba eso psicología empresarial. Y realmente es una psicología. Entonces... Pero ¿qué pasa? La psicología nos enseña cómo se manifiesta el fenómeno. Y yo quería ir a las causas del fenómeno. ¿Sí? Y entonces fue cuando me enfrento y fue lo que me hizo conducir al porqué, lo que me llevó a la neurociencia y a las inteligencias múltiples de Howard Gardner. Yo me di cuenta que ese espíritu, que esa fuerza, lo producía la inteligencia. Pero no es la fuerza, pero sí las inteligencias, o por lo menos el cerebro, llamémoslo así. Entonces me preocupé por la neurociencia y llegué a las inteligencias múltiples de Howard Gardner. Sigamos. Ahora bien, cuando yo llego y estudio a Howard Gardner,
lo primero que veo es que las inteligencias, las 9 inteligencias de Howard Gardner no explican la civilización humana. Ustedes que sí, la mayoría han estudiado a Howard Gardner, ¿no es cierto? Levanten la mano, los que hayan... Ah, qué bueno, la inmensa mayoría. Las 9 inteligencias, porque él le agrega 2 que aquí no tengo, que es la espiritual y la naturista, como la llaman, porque no creo en esta naturista. Pongan atención que a mí me gusta ser polémico porque pienso. ¿Sí? Pensar es el trabajo más difícil del ser humano. Pero miren, ¿ustedes creen que existe inteligencia naturista con esta destrucción horrible que hemos hecho del planeta? Viejitos, si nosotros tuviéramos inteligencia naturista, nunca habríamos hecho las bestialidades que hicimos. Yo, discutiendo con mi hijo, que también es un académico, me decía, no, papá, lo que pasa es que él también dice que en el ámbito, porque yo le decía, mire, los indios o aborígenes, o indios que nosotros le decimos mal llamados, los aborígenes, los nativos, perdón, gracias, los nativos tienen una manera de relacionarse muy particular con la naturaleza, ¿no es cierto? Y la cuidan, pero la verdad es porque ellos en su explicación elemental del mundo lo hacen a través de la mitología, ¿no? Y creen que la tierra es la mamá. Hombre, uno no se va a pisotear a la mamá, ¿no es cierto? Y el sol es pero más bien es por esa naturaleza que le tiene de respeto, pero es un respeto que podríamos llamar que inteligencia naturista, pero realmente una de las características es que la inteligencia debe ser más universal, la debemos de tener todo y hemos demostrado simplemente que no la poseemos. ¿Qué es lo que poseemos en este instante? Es una angustia de urgencia. Vemos que nos estamos acabando y decimos hay que salvar al planeta, hay que salvar la naturaleza. Entonces nos inventamos el cuento de la inteligencia naturista, es que para salvar el planeta eso no es falso. Hemos tenido que crear tal vez la inteligencia naturista, o por lo menos la urgencia de la desaparición del ser humano sobre la faz de la Tierra nos hace ya pensar de que es necesario solucionarlo, pero si tuviésemos la inteligencia esa, no. Ahora, yo sí creo que hay una inteligencia espiritual, todas las culturas lo tienen, pero no la tengo aquí. Bueno, entonces rápidamente, como ya la mayoría sabe, la inteligencia de Howard Gardner es la cinética, la verbal, la espacial, la lógico-matemática, la intrapersonal, la interpersonal y la musical. Ahora bien, antes de hablar las mías, que son las que están en rojo para que las alcancen a ver, que yo he creado, no he creado, perdón, he descubierto que es diferente, porque esas existen. Yo creo, como creen otros tratadistas, de que uno tiene una inteligencia central, porque las inteligencias funcionales de Howard Gardner, ojo, las inteligencias funcionales de Howard Gardner no explican la complejidad de un cerebro. Yo tengo que coordinar, por ejemplo, el pibe, bueno, ustedes no conocieron el pibe, la mayoría de ustedes, así lo conocieron, ni vieron esos geniales pases que él hacía, o Messi o Neymar, ¿no? Ellos tienen inteligencia cinética, ¿no? Ellos tienen inteligencia cinética, mueven su cuerpo y deben de bailar hasta chévere. Bueno, eso es inteligencia cinética, pero ¿usted cree que esos pases que hace Neymar, que esos pases que hacía el Che, no necesita otro tipo de inteligencia? Claro que la necesita, es la creatividad al servicio de la cinética, es la inteligencia general coordinando todos sus movimientos para hacer ese pase mágico y que se haga un gol, que su compañero haga un gol. Entonces tenemos una inteligencia central y eso lo olvida fácilmente Gardner y eso nosotros sí no podemos olvidarlo. Bueno, yo rápidamente, yo descubrí estas inteligencias, repito, descubrí y me he hallado con sorpresas muy buenas. Hay una inteligencia histórica que no sé, doctor, cómo llamarla, pero ¿qué es esa inteligencia histórica? Quizás en el cuadro de necesidades de Maslow, ¿sí? Es el de la autorrealización, ¿sí? Una necesidad de autorrealización, de ser, pero esa es una inteligencia histórica, yo le he llamado, porque es el deseo de ser, de dejar una huella, y eso es lo primero que necesita el empresario. Ojo, el empresario necesita ambición, el empresario necesita poder. El verdadero empresario necesita eso y no tenemos que tenerle miedo al término, ¿sí? Ese deseo de
de prolongar uno su existencia en el tiempo, que Maslow la llamaba la autorrealización. Pero surge esa inteligencia que han tenido no solamente las personas, ojo, sino los pueblos. Usted ve, por ejemplo, la Constitución de Filadelfia de los Estados Unidos, y ahí hay el deseo de ser, y evidentemente lo han sido. Ustedes ven a Bolívar. Bolívar él no le importaba sino la gloria, y hablaba de la gloria del ser, mientras otro, que no digo el nombre para no entristecerlos a ustedes, prestaba plata al 10% mensual. Hermano, perdónenme, compañeros, pero una persona, un héroe de la patria que preste plata al 10%, primero, sí, yo creo que sí, por eso no digo el nombre para que no me hagan nada ahora. Y cambio Bolívar, ¿en qué pensaba? En dejar escrito su nombre en la historia, que fuese una nueva historia, una nueva estrella en los cielos de la historia. Eso era lo que quería Bolívar. Entonces, la inteligencia técnica, miren, esto sí que es importante, la inteligencia técnica, porque se la debemos de enseñar a nuestros estudiantes. Nosotros los académicos vivimos hemos dicho, les voy a empezar con esto rápidamente. En América Latina solo se produce el 1% de los descubrimientos en el mundo, y de esos descubrimientos solamente el 1% en Colombia. Ojo lo que estoy diciendo. Nosotros no contribuimos a la innovación del mundo, al cambio de la ciencia en el mundo, y mucho de eso, compañeros, porque ustedes son compañeros míos, son profesores, se debe al desprecio que hemos tenido sobre la técnica. Y eso no fue heredado por España. España y los terratenientes despreciaban la técnica y despreciaban todo lo que fuera de trabajo manual. En ese aspecto eran muy platónicos. Usted sabe que Platón, un alumno que iba a probar un teorema geométrico, matemático, con palitos o con cosas, lo expulsaba de su academia, porque decía: no, señor, es apenas lo que usted no pueda explicarlo simplemente con la razón y con la palabra, no es ciencia. Por favor, miren ustedes, la técnica es una inteligencia muy importante. ¿Cuándo nace esa inteligencia? Cuando comienza un diálogo entre el cerebro y la mano. Me explico. Imaginémonos el hombre en la evolución, ¿no? Que era un semisimio ahí, ¿no? Pues para los que creemos en la evolución, ¿no? Luego de pronto encuentra una vara astillada, la coge, ve la punta y la hace danza, ¿no? Mata venados con eso, o caza o pesca, o se defiende de sus enemigos. Pero luego él ve la rama y dice: si yo la astillase voluntariamente, y luego cogiera esas dos ramas y cogiera contra una piedra y le sacase punta, haría mi lanza, que me sirve ¿para qué? Para cazar, para pescar y para enfrentarme al enemigo. ¿Qué proceso en el cerebro se estaba produciendo? Ojo a esto, el de efecto causa. No lo produjeron las matemáticas, no lo produjo la alta especulación del séptimo castillo de la abstracción teórica. No, fue algo muy práctico. Si yo hago esto, produzco esto. Y creemos que el concepto de causa y efecto es ciencia, y evidentemente lo es. Pero ¿de dónde nació, señores? De la humilde mano que dice: si yo hago esto, produzco esto. ¿Qué quiere decir eso? Que la investigación científica está determinada por lo que yo hago con mis manitos. Miren, imagínense ustedes cualquier científico, el químico, tiene una cantidad de aquí, el cuadro ese de Mendelssohn, de la tabla periódica y todo, pero ahí no hay nada. Cuando yo comienzo en el laboratorio a revolver sustancias, ¿con qué lo hago? Viejito, ahí soy técnico. Todo científico es técnico. Un médico es un técnico. ¿Qué es un ingeniero? Un ingeniero es un técnico. La otra vez, qué pena, un presidente
de la Asociación de Ingenieros de Colombia, decía que en su universidad sí se estaban haciendo verdaderos ingenieros. Y le preguntamos por qué. Dice, porque es que ellos en el último semestre ven gerencia. Entonces, él estaba haciendo ingenieros de escritorio. Viejos, un ingeniero es un técnico que hace un diseño y produce otra cosa, ¿sí? Entonces, la técnica es tan importante para el desarrollo de la ciencia que debería ser preocupación desde primaria de enseñarnos a transformar el mundo, porque eso es lo que hace la técnica. La técnica transforma el mundo. Yo tengo un concepto que también es de mi creación que se llama epistemotecnia. ¿Qué es la epistemotecnia? Es convertir el conocimiento en un tecnofacto o en otra cosa, ¿sí? Pero ¿cuál conocimiento? Miran, el conocimiento empírico o científico, ¿sí? Porque con el conocimiento, cuando lo transformamos en cosas, es que transformamos la realidad y que somos empresarios. Voy a explicar esto a temor de perder un poquito el tiempo. Bueno, yo sé que con ustedes no lo pierdo, pero más perder mi tiempo para explicar todas las cosas que tengo que explicar. Hay mucha gente que cree que el conocimiento, es más, lo decimos así, yo también soy un poco experto en gestión del conocimiento, en gerencia del conocimiento, y los teóricos de eso decimos que el conocimiento es el que produce la riqueza, el que produce no sé qué. No es cierto, es falso. El conocimiento no sirve para un carajo si yo no hago nada con él. Si yo no hago nada con él. Pero ¿para qué nos sirve normalmente a los colombianos el conocimiento? Para la erudición. Hay que ver nosotros cómo arreglamos el mundo con unos tragos o con 2 cafés en el café de la esquina. Y hablamos, y somos muy inteligentes. Pero ¿hacemos algo para transformar nuestra realidad con el conocimiento? No. Pero también eso les pasa a los europeos. Los países europeos producen más inventos que Japón y que Estados Unidos. Sin embargo, estos inventos en la ciencia los cogen ellos, e incluso ahora China, cogen todos los inventos del mundo y lo transforman en tecnofactos, en cosas, en nuevas creaciones, en nuevos aparatos, en nuevas empresas. Entonces, compañeros, el conocimiento no es suficiente. El conocimiento no sirve sino para decir que sabemos, para volvernos eruditos. Y como ya no podemos tener un título nobiliario, ponemos el cartón de nuestro grado y nuestros posgrados, de nuestra maestría en la salón de en la sala de nuestra residencia, y no, es que yo soy doctor, porque ya no soy conde, que ya no soy, sí, etcétera, etcétera. Pero el conocimiento hay que transformarlo. Sigo rápidamente. Hay una inteligencia predictiva. Esto es tan elemental. Todo lo que hace el cerebro es predecir. Vive prediciendo cosas. Hay un autor, pero lean simplemente a Ginás. Rodolfo Ginás, uno ve que el cerebro lo único que hace es predecir. Hay otro autor que se llama Jeff Hawkins, que él dice rápidamente, dice, uno se forja un modelo del mundo y de acuerdo a ese modelo uno está prediciendo cosas. Y entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros los empresarios? Predecir el futuro, pero al mismo hacerlo. La inteligencia empresarial, que es el tema, y la inteligencia sinérgica. ¿Qué pasa con la inteligencia sinérgica? Eso sí que es interesante y sobre todo para los que trabajamos en comunidad. Cuando nos juntamos 2 o más personas, que ojalá tengamos afectos, simpatía o empatía, y compartamos la misma vocación o los mismos objetos de investigación o hasta de recreación. Por ejemplo, usted se junta con una persona, a usted le gusta la poesía, y se junta con otra persona para hablar de poesía. Usted se vuelve más inteligente de lo que usted es. La persona también, porque estamos formando una nueva inteligencia que es una inteligencia colectiva. Hay una inteligencia colectiva. Cuando nos colectivizamos nuestros pensamientos, nuestros anhelos, descubrimos cosas que tal vez solo nunca lo haríamos. Por eso es que hay que producir también en conjunto. Hay que producir realidad, ciencia o empresas también en conjunto. Entonces yo lo llamé inteligencia sinérgica. ¿Por qué? Porque es una fuerza nueva y hay que aprovechar esa fuerza nueva
que tenemos los humanos cuando nos congregamos. Sigamos, qué pena. Entonces, aquí en forma muy rápida, están a un lado, pero además de la inteligencia de Howard Gardner, yo he visto la inteligencia emocional de Goleman y de Peter Salovey, se llama, o John May. La inteligencia exitosa de Robert Stenberg, la inteligencia práctica y social de Carl Brecher, el aporte que yo he hecho, la histórica, la técnica, predictiva, científica y empresarial. Sigamos, por favor. Esta inteligencia, además de, bueno, rápidamente el deseo de ser, de trascendencia, la ambición, hay que ser ambiciosos. A nosotros nos ha dicho nuestra cultura que ser ambicioso es malo. Por favor, la ambición es algo de la naturaleza humana, simplemente para desarrollar su autorrealización. Hay que ambicionar, ambicionar, y como decía el doctor Valera, la plata también. La plata no es mala, señores. La plata es un medio simplemente de pago. Si yo tengo harto dinero puedo hacer mucho bien, pero muchísimo bien, como el que yo le hice a miles de muchachos estudiando en la CUN. Deseo de poder y grandeza, seguridad en sí mismo, todo lo puedo. Esa sensación de que yo todo lo puedo, eso es inteligencia empresarial. La creatividad, la energía creadora, el poder interior, el carácter, la voluntad, la fe, manifestación de los deseos, la cuarta dimensión, aunque suene... Yo lo voy a explicar hoy eso de la cuarta dimensión en el taller, de cómo producir realidad, Inteligencia sinérgica, la inteligencia positiva, conocer y hacerlo, inteligencia técnica, conocimiento transformado en cosas. ¿Sí? Noten ustedes que la técnica es lo que nos lleva a transformar, el mismo conocimiento científico. Sigamos. Entonces, pero entonces uno... neurocientíficamente hablando, ¿dónde situar la creatividad, la imaginación creadora y la inteligencia estética? Ustedes no ven que hay unas que no trata Gardner, pero hay una inteligencia estética, ese sentido del gusto, de las proporciones que tiene el que escribe, el que tiene quien pinta, quien hace una escultura o quien hace música. Eso es una inteligencia o es una facultad de la inteligencia general que nutre las diferentes manifestaciones del arte. Sigamos. La inteligencia intuitiva, ojo. Esto sí que le ha hecho gambetas la academia. Le ha hecho unas gambetas porque le parece como que si eso, que eso de la intuición es mentira, que eso es cosa de ignorantes o cosa de... No, la intuición. La otra vez decía un par, de CONACES, definiendo la técnica y definiendo la tecnología y la ciencia. Decía, es que la técnica es intuitiva, la tecnología es descriptiva. Y ya el profesional es la ciencia científica. Por favor, lo contrario, si hay alguien que es concreto y que no tiene nada intuitivo, es la técnica. Es la técnica, yo me enfrento a la cosa misma. En cambio, la ciencia sí es intuitiva. Todos los que hemos hecho ciencia sabemos que hemos partido de una intuición y que la convertimos en una hipótesis. Normalmente las hipótesis siempre son de carácter intuitivo, obviamente con intuición alimentada por el estudio de un fenómeno y todo lo que sea, pero inicialmente toda hipótesis es intuitiva. Entonces, y hay una inteligencia intuitiva. Por ejemplo, yo digo, miren, hay muchas veces que uno no sabe lo que va a decir, tiene apenas un sentimiento. Es como el que va a escribir un poema. De pronto siente un sentimiento y uno ya sabe lo que es ese sentimiento, pero no lo sabe convertir en palabra, sí, en frase, pero ya la frase está ya más atrás de mi capacidad verbal, como yo estructuro el mundo es verbalmente, ¿no es cierto? No, yo estructuro el mundo verbalmente, pero esas sensaciones antes de la palabra es la inteligencia intuitiva que nos está hablando. Por ejemplo, la cabaña del tío Tom, ella dijo, es que eso me lo dictó directamente Dios, para que vieran lo inhumano que es la esclavitud. Robertson, ese gran escritor, decía, es que a mí me dicta un duendecillo.
Si un duendecillo me dicta todos mis libros. Y es verdad, los que escribimos sabemos que tenemos un duendecillo que nos dicta las cosas y que no sabemos. Eso es parte de la inteligencia intuitiva, pero como nos han dicho que eso es hasta el diablo. Pero también quiero hablar rápidamente de los estados de conciencia. Miren, hay estados de conciencia que tampoco los trata a veces la ciencia, ¿no? Voy a hablar del estado de abundancia para que miremos un estado de conciencia. No es una inteligencia, pero es un estado de conciencia. ¿Dónde situamos ese estado? Lo he visto en muchos empresarios. Dice en la historia de Walmart, de los almacenes Walmart, sí, esas grandes cadenas de almacenes, la cadena de almacenes más grande del mundo, que un día iba el dueño de eso, tenía 7 almacenes, estaba lleno de deudas. Como dicen las señoras, era asando y comiendo, le pagaba al uno y abría el otro hueco por el otro lado. Iba así por la orilla del mar caminando, preocupado por sus deudas. Y de pronto alza sus ojos y ve la inmensidad del cielo en una noche de verano y se acordó que había leído que habían más o menos unos 200.000 millones de donde hay altas estrellas, ¿cómo se llama? De galaxias, gracias. Habían como 200.000 millones de galaxias, eso. Y en cada galaxia 100.000 millones de estrellas, en la época de él. Ahora, ¿sabe cuántos? En el mundo observable se dice que hay 500.000 galaxias. Ojo, 500.000 galaxias y 200.000 soles o estrellas, millones, perdón, y 100.000 millones. ¿Usted le cabe esa cifra en la cabeza? No, ni a mí tampoco. Eso es demasiado, uno no lo alcanza a pensar. Y entonces en ese momento iba el dueño de Walmart y dice, uy, mire, la riqueza que hay en el universo es cantidad de estrellas, cuánto oro habla, cuántas piedras preciosas, cuántas cosas que siquiera sabemos. Y luego iba en el mar y dice, uy, cuánto alimento hay en ese mar, cuánta riqueza. Y dice que cuando llega a la casa le sirve la esposa unas tajadas de tomate, ¿no? Y ve la semilla y dice, ¿cuántos millones de infinitos millones hay en cada semillita de tomate? ¿Cuántos millones de millones de millones de infinitos millones, si se me permite el término, de infinitos de tomates aquí? Entonces dice, no, el mundo lo que sobra la riqueza. Y dice que él sintió en ese momento un estado de conciencia, de prosperidad y de abundancia. Y que a partir de ese momento nunca más le faltó con qué pagar las facturas, nunca más pudo saber de escasez. ¿Qué quiere decir? Que es muy importante, si de dinero se trata lo de la empresarialidad, que podamos acceder a ese estado de abundancia, a ese estado, porque en ese estado es que consigo precisamente la riqueza y la abundancia. Porque al fin y al cabo, ¿qué es la miseria? La miseria es un estado mental, pero si existe un estado mental para la miseria, ¿por qué no existe un estado mental para la riqueza? ¿No es cierto? Sigamos. Ay, qué pena con ustedes. Estados de conciencia, sigamos. Mira, hay varios estados de conciencia, como el de abundancia, el conciencia de la certeza, los que tenemos certeza de que podemos hacer las cosas, el estado de conciencia de fe. Esto es extraordinario, qué pena que ustedes... Pero yo voy a no dejar de explicar las cosas y mejor, pues termino cuando apenas me pasen el papelito, ¿no es cierto? Pero mire, leyendo lo que es la fe, a mí me sirvió mucho en mi práctica empresarial la fe de la Biblia. Me leí una definición que está en Hebreos 11.1, creo. Sí, 11.1. Dice, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Oiga, eso es milagroso. Y yo había leído otra versión anterior que decía, la fe es la sustancia de las cosas que se esperan, la convicción de lo que no se ve. Entonces yo comprendí que uno le pone la sustancia a las cosas. Esto parece mágico y ya que parecería que un académico no debe hablar de eso, pero como yo lo he experimentado en mi propia vida, sé que da resultado. Uno pone la sustancia de lo que quiere con la fe. ¿Qué quiere decir? Usted quiere una finca con 1000 cabezas de ganado y usted lo coloca como objetivo. Disculpen el ejemplo tan prosaico, como objetivo, allá lo pone. Entonces usted le pone la sustancia.
de eso, o sea, de lo que va a tener su ganado, lo que va a tener, o sea, lo crea, ya está, ya creado. ¿Y cuál es la sustancia? La certeza. Si usted tiene la certeza de que lo va a lograr, lo logra. Póngale la firma, lo logra. Pero hay que crear ese tipo de certeza. Pero como eso no nos lo enseñan en ninguna parte, y eso es una realidad, la inteligencia intuitiva es una realidad, y esto es parte de eso. El estado de conciencia de poder, el estado de conciencia de yo todo lo puedo, el estado de conciencia de crear realidad, decir yo soy capaz de crear realidad. ¿Usted cree que Bolívar no creó realidad? ¿Que Colón no creó realidad? ¿Que los grandes transformadores sociales no crean realidad? Porque cuando, como dice el doctor Valera, como yo mismo lo digo, la empresarialidad no es cuestión de plata, también es de logro de los sueños, de los grandes sueños que tenemos la humanidad de igualdad, ¿sí? de justicia social, todas esas cosas que se hacen, lo que hizo Teresa de Calcuta. Teresa de Calcuta, ¿cuántas cosas hizo y de la nada absoluta? Eso es empresarialidad, es una gran empresaria. También hay empresarios, bueno, no digo más, que ya me iba a inspirar y entonces no tenemos tiempo. Sigamos, compañero. Entonces, por todas estas cosas, nosotros aumentamos un poquito la definición de Gardner de inteligencia. Gardner define la inteligencia como la capacidad de resolver problemas o elaborar productos que son de importancia en un contexto cultural o en una comunidad determinada. Es ir más allá de la definición de Gardner, es ir un poco más allá de la psicología y la razón para ser un creador de circunstancia y de destino. Entonces yo le digo, de una comunidad y el don de combinar mente y espíritu para producir el milagro de la creación. Es tener la idea y lograr la manifestación de la idea en el universo material. Para mí eso es inteligencia empresarial, pero no temerle a eso, ni creer que eso es magia, no, son condiciones del cerebro humano, todo está en el cerebro. Sigamos. Bueno, los estados de conciencia, todo esto, ¿en qué se manifiesta? En la personalidad. Sigamos. Muy bien. La cuestión es que nosotros debemos en lo posible, como les digo, mire, usted no necesita sino un objetivo y empezarlo y hacerlo. No más, porque todos los obstáculos que usted halle, todas las dificultades, la capacidad creadora con el servomecanismo que es el cerebro, usted la resuelve. O sea que usted no necesita de nada más que lo que acabo otra vez de decir, lo que dije al principio, pero esto ya es la conceptualización de toda esta cosa, que como nosotros como profesores debemos de saberla para saber dónde es que está el secreto verdadero de la empresarialidad. Sigamos, pero entonces, la personalidad del empresario, su verdadero capital. Todo el mundo está empezando que yo no tengo dinero para la empresa, ¿eso es falso? Empezamos por la definición, es crear cosas de la nada. No, el dinero no es. ¿Dónde está verdaderamente el capital? En la personalidad. Los seres humanos exitosos desarrollamos una personalidad comprometida con, ¿qué dice ahí? Con nuestros, ¿qué? Sueños. ¿Qué otra cosa? Y objetivos. Los seres humanos exitosos desarrollamos una personalidad comprometida con nuestros sueños, esperanzas y objetivos. Si usted no tiene sueños, si usted no tiene esperanzas, si usted no tiene objetivos, si usted tiene ese vago sentimiento y deseo, voy a ser empresario, pero no lo define en algo concreto, voy a hacer una universidad, voy a hacer un edificio, voy a hacer una cadena de hoteles de 50 pisos cada una, ¿por qué no? ¿Ustedes recuerdan Conrad Hilton? Conrad Hilton no tenía un peso. Véanse usted la biografía y ahora cuántos edificios hay. Es como si yo les dijera a ustedes, ojo, ¿cuál es el edificio más alto de aquí, Ibagué? La Caja Agraria. Les digo, párense allá frente a la Caja Agraria. ¿Usted cree que usted puede tener ese edificio? ¿O 20 de esos edificios? Lo más seguro es que no. Pero como no cree que pueda, pues obviamente nunca va a colocar ese objetivo, ni ese sueño, ni esa esperanza. Pero en el instante en que usted se atreva a ello, empieza el milagro, empiezan a ocurrir cosas y empieza su cerebro a buscar cómo lograrlo. La personalidad debe adecuarse a los objetivos, ojo, y a su vez los objetivos transforman y moldean la personalidad.
La personalidad debe comprometerse con nuestro anhelo de destino. Ojo, esta definición me gustó, me acaba de gustar. No es bonita y define la personalidad del hacedor de cosas. Dice, la personalidad debe comprometerse con nuestro anhelo de destino. La inteligencia, bueno, sigamos, compañero. Yo aquí veo rápidamente, solamente, voy a ver en forma rápida qué es necesario para tener ese tipo de personalidad que crea destino, que crea circunstancia. Una, el carácter, sobre todo el carácter que es la voluntad. Cuando el ser humano tiene voluntad, como decía Gandhi, decía es que el poder no es la fuerza, sino la fuerza de voluntad. ¿Sí? No es la fuerza común y corriente, ni la fuerza del dinero. El poder no es la fuerza del dinero, no es la fuerza política, no es la fuerza de la voluntad, es la que transforma, como fue capaz de transformar el universo de su país, Gandhi, que lo liberó de la potencia más importante de su época, de Inglaterra. ¿Con cuánto dinero tenía Gandhi? Nada. Y de la nada hizo lo que hizo. Entonces, el carácter, las creencias, es muy importante, y eso sí es un capítulo muy importante, porque de acuerdo a lo que yo creo, uno tiene una estructura de creencias, y dentro de esa estructura de creencias, esta tarde en mi taller voy a explicar mucho, estoy haciéndole más publicidad, menos mal que no pueden entrar sino 50, entonces voy a pedir que me dejen este salón para mi taller. Bueno, porque, ¿qué pasa? Que de acuerdo a mi creencia formo mis paradigmas, mis anhelos y mis esperanzas. Entonces la creencia de lo que yo creo que yo soy yo, o sea, mi autoimagen, ¿qué creo? Ahí está todo. Si yo creo que soy bonito, aunque ustedes no lo crean. No creo, pero es verdad. Ella era como me ama mi mujer, oiga. Bueno, hay unas actitudes que es importante alimentar en el empresario, que están ahí en rojo, ¿no? Que la decisión, la audacia, la fe y la esperanza, el entusiasmo, disciplina, autocontrol, la alegría, mentalidad de abundancia, amor y gratitud. Si yo cultivo esas actitudes, sentimientos, esos son una fuerza enorme en el espíritu del empresario. Es más, les digo, yo debo, como lo vamos a ver rápidamente, hay unas etapas en la empresa y en cada etapa debe de aplicarse un tipo de actitud que es diferente al comienzo, que es cuando yo debo tener la decisión. Digo, yo tengo el objetivo, pero luego tengo que tener la decisión, lo voy a lograr. No me importa lo que pase, pero yo voy a tener ese edificio. Eso parece locura. No es locura cuando el hombre lo anhela y empieza a lograrlo. Y cuando empieza a lograrlo, deja de ser locura para empezar a ser realidad. Bien, la personalidad, entonces, en términos sería el temperamento, el carácter, las creencias, las actitudes, la conducta. Pero ojo, y eso es en lo que quiero ser insistente. Todos los seres humanos nos forman nuestros objetivos. Mire, los seres humanos nos moldean los objetivos. Todos tenemos objetivos implícitos, que son los de la cultura y el medio socioeconómico nos imprimen. Ejemplo, si soy obrero y vivo en un barrio obrero, a lo que aspiro es a ser obrero, de pronto bien pago y punto. En el momento que defino un objetivo con la voluntad y determinación, estoy creando personalidad. Entonces, ¿qué hace usted para crear personalidad empresarial? Simple, sencillo, decida hoy un destino, decida hoy un objetivo. Les voy a explicar por qué los objetivos sí nos definen. Los objetivos nos definen. Yo quiero ser boxeador, ser campeón. La manera de vestir mía, todo, y de caminar inclusive. Me está definiendo mi personalidad, mi manera, mis movimientos, hasta mis movimientos los define mi destino. Que yo tengo.
pero yo decidí ser médico. Mi caminado es todo tintinito, ¿no es cierto? Me he visto con colorcitos, ¿cómo es eso? Es pastel, gracias. Siempre me olvida el término, no sé por qué, debería de acordarme del hambre. Pastel, con colorcitos pastel, los médicos, ¿sí ve? Son tintinitos, ya está definido el médico ahí, ¿no? El maestro. ¿El maestro cómo? El maestro se viste, es su corazón. Es que mi mamá es maestra. Entonces me llené de sentimiento. Mi mamá fue maestra de escuela, pero no de escuela de ciudad, sino de vereda. Muchos de ustedes están muy lejos de aquí, han corrido 12 horas para llegar aquí. Mi mamá estuvo... Muy pobre, muy pobre. Logró darnos estudio, logró muchas cosas, logró lo imposible. Y probamos de que de la pobreza también podemos hacer cosas. Una universidad de 20.000 alumnos, ¿no? Bueno, etcétera. Entonces, les decía, hay un impedimento de uno anhelar, ni siquiera se atreve uno a anhelar, y ese es el gran pecado del ser humano, que ni siquiera le tiene miedo a la grandeza, sino cree que no existe para él, que no existe. Entonces, pero lo más importante de la personalidad, así veamos todo eso, es tener el objetivo. Por eso yo no creo en el psicoanálisis. El psicoanálisis esa vaina no sirve. Yo no creo en nada de esas cosas. Yo creo que y por ahí hay una escuela ahora que hablan de la salud del niño, pues, de la sanidad del niño interior. Tampoco, eso no es cierto. ¿Sabe cómo cura usted todos sus males? Forjándose anhelos, forjándose esperanza y forjándose objetivos. No más, no más. Usted ya con los objetivos, porque aún con sus defectos usted los logra. Punto. Sigamos. La personalidad actual se compromete para ser un empresario. Los seres humanos son del tamaño de sus objetivos. Dime qué objetivo tienes y te diré quién eres. O sea que si usted quiere cambiar lo que es actualmente, pues simplemente genere un nuevo objetivo y punto. Sigamos. El liderazgo, ya lo decía el doctor Varela, el liderazgo es imprescindible tenerlo, es importante tenerlo. Es más, ¿por qué puse esto de liderazgo? Cuando yo dije, bueno, si yo no pudiese dejarle sin una sola virtud a mis hijos, ¿qué sería? Sería el liderazgo. ¿Sabe por qué? Porque los líderes hacemos la historia de las instituciones, de los países, de las naciones, de las iglesias y de nuestra propia vida. El liderazgo es la cualidad más importante que podemos dejar a un hijo. El liderazgo que lo puede utilizar en lo que quiera para hacer empresa. Claro, o simplemente para lograr su destino. El liderazgo es importantísimo tenerlo. Sigamos. Mire, como ustedes van a llevarse en las memorias, hay todos los aspectos del liderazgo, pero yo más o menos debo tener bueno, ni les digo el número de libros que tengo yo sobre el liderazgo, y hay muy pocos que hablen de esto, pero el verdadero liderazgo que transforma la realidad y el destino es la fuerza interior. Yo llamo eso una ética heroica. Cuando yo me formo una ética heroica, y tiene que ser muy heroica, para no dejarme tentar de las pasiones de la corrupción, o simplemente por el sexo fácil, y todas estas cosas. Cuando yo tengo eso le da la fuerza que tenía un Gandhi, por favor. ¿Qué era eso? Era la fuerza de una ética heroica. Principios y valores.
la voluntad y el carácter, la seguridad en sí mismo, una espiritualidad. No me importa la religión que sea, es más, si no la tiene está perfecto. Si usted cree que hay un Dios que trasciende todas las religiones, porque Él es amor y nos ama a cada uno individualmente, y que debemos nosotros amar de esa misma manera a todos los semejantes y tener bondad y benignidad con todo. Ese es el Dios. Trasciende las religiones, porque como las religiones se pelean entre sí, ¿sí? Y Dios, bueno, la espiritualidad que baña. Hay unos fortalecedores cuando uno quiere tener fuerza de carácter y en su personalidad y en su atracción, es más, el ayuno, la soledad y el silencio. El silencio es tan poderoso. Gandhi tenía un día que no hablaba, que era el sábado normalmente, y tenía una libretica que si por una urgencia de estado tenía que comunicarse con él escribía a mano, ¿sí? El silencio. Pero el ayuno es poderoso, y también el silencio. Jesús, que fue un gran líder, se ausentaba después de que tenía esas multitudes hablándole, se ausentaba y se iba solito. Y le decía a los discípulos, espérenme ustedes aquí, y se iba solo a orar o simplemente a descubrir todo lo que el silencio le decía. Y obviamente que un líder debe tener objetivos, ¿no? Un proyecto de vida, etcétera. Pero apenas quiero decirles que hay que tener un liderazgo transformador. Sigamos. Aquí en esta definición de liderazgo, es que yo digo, para mí que un líder es una persona que acumula poder. No le temamos al concepto. 5 minutos o 15, porque vi mal. Bien, mire, una persona que acumula poder, es una energía que tenemos los seres humanos, seguridad en sí mismo, seguridad personal, creando en sí mismo, ¿qué? Carisma. Uno no tiene necesidad de tener, como las mujeres siempre dicen, 90, 60, 90, nosotros los hombres somos diferentes porque es 90, 60, 20. No, porque tenemos la cadera más engostica. Tenemos la cadera más angostica. ¿Se han visto que nosotros somos así como un triangulito? Pero, ¿dónde es que está el atractivo de uno? No está ni siquiera en eso. Es en una fuerza que tenemos todos dentro. Y ahí es donde está el sexapil, el atractivo, yo no sé eso que, bueno, yo qué vas a ver. Como decía la otra vez, que decía una definición en selecciones, ¿no? Decía, ¿qué es sexapil? ¿Qué es sexapil? Decía, ese es algo indefinible que tienen todas las mujeres de senos grandes. Sobre todo indefinible, ¿no? Bueno, fuerza para influir sobre las personas. Ojo, y sigo insistiendo que uno influye sobre las circunstancias y lograr los objetivos ¿de qué? De la empresa, su comunidad y de sí mismo, y con ello realizarse como persona, como líder y como sujeto histórico. Por ello lo definimos como un conductor de hombres y un hacedor de destino. Sigamos. Otros aportes, rápidamente, que hemos hecho, otros aportes, ya, sigamos. Mire, nosotros, esto no es un aporte mío, las etapas de la empresa, ¿sí? Solamente el segundo. Las etapas tienen más o menos un proceso, el inicio, yo lo llamo atascamiento, la segunda etapa, que es donde se muere el 60% de las empresas. Ahí se mueren. ¿Cuándo es eso? Uno lleva 1 año y medio, 2 años, 2 años y medio de pronto, y como uno creyó que en el primer año se iba a volver millonario, entonces, y ve que pasó el tiempo y nada. Por eso es que la persistencia es tan importante en la empresarialidad, porque el éxito está a 2, tal vez a 3 pasitos más adelante. Siempre está un pasito más adelante el éxito que anhelamos. Entonces ahí mueren en el atascamiento. Entonces ahí se deben de aplicar una serie de características, tanto de las actitudes y etcétera, de la psicología del empresario, para no abandonar, para no botar la toalla, como dice uno vulgarmente. Luego viene el crecimiento, cuando el producto es aceptado en el mercado. Luego viene la organización de la empresa. Ahí sí ya, por eso, ay, oigan, aquí me faltó una parte.
Bueno, la organización, luego viene la profesionalización de la empresa, ya se ha agrandado. Entonces yo ya debo de apelar a la administración y a la gerencia, ojo. Al principio no, yo no debo ni preocuparme por la administración, ni por gerencia, ni por nada de esas cosas, porque es un impedimento para mi destino empresarial y para mi fuerza empresarial. Pero en esa etapa ya de la empresa, ahí sí, es necesario tener incluso un administrador, tener hasta un gerente, si uno no lo quiere ser, pero uno también puede serlo porque uno tiene la capacidad de hacerlo. Luego viene un estancamiento o envejecimiento, ese término de estancamiento, no, más bien de envejecimiento, llamémoslo, y sobre todo de empresas que quedan ahí latentes y que no progresan. Ahí se necesita un nuevo reciclar la esperanza, como yo lo llamo. Hay que reciclar la esperanza, hay que volver a anhelar, hay que volver a posarse en un nuevo objetivo para salir de esa época, de ese estancamiento, de ese letargo. Se necesita inteligencia empresarial también para los empresarios ya existentes. Sigamos. Ahí estoy diciendo lo mismo, ¿no? Como en el inicio, en el atascamiento, por ejemplo, en el inicio, en el atascamiento, sobre todo en el atascamiento aquí, debo de aplicar lo de crear situación, sigo insistiendo, lo de esta tarde, mejor dicho. Entonces, en cada etapa hay que, por ejemplo, en la etapa de organización y profesionalización, la gerencia y administración se hacen necesarias, el pensamiento estratégico y la personalidad gerencial, una manera novedosa y revolucionaria para ir más allá del texto de la administración. Sigamos. El modelo. ¿Cuál es nuestro modelo de empresarialidad? Aquí está todo en uno solo, no me gusta casi. Estos son los contenidos de inteligencia empresarial que yo lo doy en 6 seminarios. Que inteligencia empresarial, liderazgo y poder interior, estructura de creencias, el milagro de la creación, el estado de excelencia. Uno debe tener también un estado de excelencia, de productividad, etcétera. La personalidad gerencial y un módulo de la sabiduría, ¿sí? Luego viene el momento, bueno, esto es online, pero sigamos más bien, sí, porque es que ahí está mal. Aquí está el contenido de lo que acabo de decir. Sí, lo que acabo de decir, aquí está el contenido que tampoco lo voy apenas con los títulos, ya más o menos él sabe. También estamos mal porque después del primer seminario que viene, la idea de negocio, el plan de negocio, y hay una cosa que se llama modelo de negocio, que muchos confunden con el plan de negocio. El modelo de negocio es con los mismos elementos que yo tengo, volverlo 4 negocios diferentes. El modelo de negocio. Yo puedo tener, con el mismo, por ejemplo, con esto, yo he hecho 4 proyectos con el mismo conocimiento. 4 proyectos. Uno es Seguro, que es para los padres de familia, que le dicto para darle la empresarialidad, para que hagan una empresa familiar, para que tenga seguridad, liderazgo, los hijos y toda cosa, que eso es más seguro que dejarle plata y dejarle, ¿sí? Esto de la empresarialidad. Luego, el semestre indispensable. Tengo un producto que se llama el semestre, que deberían de hacer todos los universitarios, menos los de ICESI, porque allá está el doctor Varela. Y el otro producto es que queremos darle este modelo a los alcaldes y a los gobernadores. Bueno, pero hay una asesoría y apoyo que es publicidad, mercadeo, ventas, producción, contabilidad, finanzas, administración, asuntos legales, que lo debe de dar las entidades encargadas de apoyar la empresarialidad. Por ejemplo, las facultades de administración, que se comprometan en esa parte de que allá vayan los muchachos, los empresarios y digan, mire, usted lo que debe hacerle incluso hasta su plan de negocio, lo que sea, eso no lo debería hacer uno, y mucho menos los problemas administrativos y cosas de esas que le quitan poder al empresario. Pero muy bien, el mayor obstáculo del emprendimiento es usted. Así de simple. Uno puede saber de todo esto, pero si usted no cambia sus creencias, digamos, entonces yo tengo aquí toda una cuestión, porque la gente percibe incluso el mundo diferente.
Ojo a esto, nosotros percibimos el mundo en forma diferente. No es lo mismo como lo percibimos nosotros los empresarios a una persona común y corriente. Sigamos. Todos estamos hipnotizados. Todos estamos hipnotizados. Yo hice una investigación de que con unos vendedores, un vendedor que ganaba 200.000, como ustedes ven, esos son precios de hace mucho tiempo, lo poníamos donde los otros vendedores ganaban 500 y se ganaba apenas 500.000, 200.000. Lo poníamos donde el de millón y se ganaba los 200.000. Luego, esto es muy importante, que no importa perder este tiempo, entre comillas perder. Y luego pusimos el del millón en las diferentes áreas y producía el millón. ¿Qué es lo que pasa con todos nosotros, con ustedes, conmigo? Nosotros tenemos un valor, les decía ayer, ¿recuerdan? Usted tiene un valor. ¿Cuántos está ganando usted hoy? ¿2 salarios mínimos? ¿3 salarios mínimos? ¿10 salarios mínimos? Ese es su valor. Ese es su valor empresarial, por Dios santísimo. Ese es su valor de vida. Ahora, a mí me dicen, uy, pero este señor sí es ofensivo. ¿Cómo me va a decir que yo que me gano apenas 3 millones de pesos o 5 millones de pesos y que me va a decir que ese es mi valor? Si yo soy invaluable. Cierto, humanamente hablando sí, pero prácticamente seamos realistas y midamos en qué nos estimamos cada uno, cuál es nuestro grado de hipnosis. ¿Por qué es que no tenemos más? Porque usted es menos inteligente que el dueño de los supermercados de su pueblo. Yo creo que usted es mucho más inteligente. ¿Qué ha hecho falta? ¿Qué ha hecho falta? ¿No? ¿Cómo es que uno... no, esto es sobre mire, por ejemplo, esto, hay 10 millones de obreros ganándose el salario mínimo y solo esperando a pensionarse. Mire, usted pone un clasificado, se necesita gerencia con el salario mínimo, ¿cuántas personas van? Miles de pronto, pero ponga, se necesita secretaria, 5 millones o 10 millones, ¿cuántas dan? Una si es que se atreve. ¿Por qué? Porque creemos de que no nos van a pagar ese sueldo. ¿Por qué creemos eso? Porque por lo que nos hemos valorado, por lo que ya tenemos un valor de nosotros mismos. Es más, pero no solamente eso, yo he visto, por ejemplo, las personas en el ejército. He conocido unas personas brillantes, inteligentes. Hombre, ¿y cuánto ganan en el ejército? Un general, ¿con cuánto termina? Un capitán, un coronel, y aceptando humillaciones y cosas, y uno dice, ¿pero por qué? ¿Por qué? Porque su mundo se circunscribe ahí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Uno lo define el medio en el que se desenvuelve y vive. A veces es la empresa. Mire, yo recuerdo, yo trabajaba para una persona, daba clases de matemáticas y contabilidad, y yo le propuse que hiciéramos la universidad. ¿Sí? Y él no quiso. ¿A qué anhelaba yo en ese momento, doctor? Mire, yo no anhelaba sino a que me nombrara de pronto jefe, a que me nombrara de pronto de rector. Ni siquiera pensé eso. Yo ni siquiera pensé eso. Yo quería tener mis clasecitas ahí, que pronto fuera jefe de alguito. Él me dijo que eso no le interesaba. Entonces dije yo, pues yo lo voy a hacer. Gracias a Dios que me dijo que no. Y luego fue que descubrí de que podía. Descubrí de que podía. ¿Cómo? Enfrentándome a mis sueños, enfrentándome a mis objetivos, pero fundamentalmente, ¿sabe cuándo? Cuando decidí hacerlo. Porque no es solamente tener una idea vaga de que yo quiero algo allá. No, como un sueño, ese sueño siempre estará ya inalcanzable hasta que usted no tome la determinación y la decisión de lograrlo. Pase lo que pase, pase lo que pase. Siga para mirarlo así. Siga.